La historia de la industria automotriz está repleta de vehículos que, a primera vista, podrían pasar desapercibidos en cualquier estacionamiento de supermercado o en el tráfico lento de una gran ciudad. Son máquinas diseñadas con una estética funcional, a menudo criticadas por ser monótonas o carentes de alma, pero que bajo su chapa de acero convencional esconden secretos mecánicos y desarrollos de ingeniería que dejarían boquiabierto al más entusiasta de los conductores. Este fenómeno de los coches que parecen aburridos, pero ocultan grandes secretos, es una de las facetas más fascinantes del mundo del motor, pues representa el triunfo de la sustancia sobre la apariencia y de la ingeniería pura sobre el mercadeo superficial. Para comprender esta dualidad, debemos analizar detenidamente una serie de modelos que personifican este concepto, utilizando una narrativa extensa y continua que nos permita desvelar los misterios ocultos tras sus carrocerías anodinas. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Uno de los ejemplos más emblemáticos de este fenómeno es el Mercedes-Benz 500e de la década de 1990. Si uno observa este sedán desde lejos, parece simplemente otro coche de la serie W124, el vehículo preferido por los taxistas europeos de la época, debido a su durabilidad y sobriedad. Sin embargo, este modelo en particular esconde un secreto de colaboración magistral. Fue desarrollado y ensamblado a mano por Porsche en su fábrica de Zuffenhausen. El secreto reside en que Mercedes-Benz no tenía espacio en sus propias líneas de montaje para las modificaciones estructurales que requería este coche, que incluían un ensanchamiento del túnel de transmisión y de los pasos de rueda para albergar un motor de 8 cilindros en V de 5 litros. Este propulsor permitía al sedán alcanzar velocidades de infarto con una serenidad absoluta. Cada unidad viajaba varias veces entre las plantas de Mercedes-Benz y Porsche durante su fabricación, un proceso artesanal que duraba 18 días por cada vehículo. El resultado era un coche que parecía un vehículo ejecutivo, aburrido, pero que poseía el corazón y los pulmones de una auténtica máquina de carreras, capaz de humillar a deportivos mucho más llamativos en las autopistas alemanas, sin emitir más que un discreto rugido. Siguiendo esta línea de máquinas discretas pero letales, debemos hablar del Lotus Carlton, basado en el Opel Omega. Para el ojo inexperto, este era simplemente un sedán familiar grande de finales de los 80, un coche diseñado para representantes de comercio y familias de clase media. Pero bajo su apariencia de caja cuadrada, se ocultaba una de las berlinas más rápidas del mundo en su momento. Los ingenieros de Lotus tomaron el motor de 6 cilindros en línea y lo modificaron profundamente, aumentando su cilindrada y añadiendo 2 turbocompresores. El secreto de su rendimiento era tan escandaloso que incluso se debatió en el Parlamento del Reino Unido, donde algunos políticos pedían su prohibición por considerarlo demasiado rápido para las carreteras públicas. Con una velocidad máxima que superaba los 280 km por hora, el Lotus Carlton podía seguir el ritmo de un Ferrari de la época mientras transportaba a 4 adultos y su equipaje en total comodidad. Su secreto no era solo la potencia, sino una suspensión trasera multibrazo y unos frenos de dimensiones masivas que le otorgaban un control dinámico impensable para un coche de su aspecto. En el mercado japonés, el concepto de coche aburrido con secretos internos alcanzó su máxima expresión con el Mitsubishi Galant ZR4. A finales de los 80 y principios de los 90, el Galant era un sedán de 4 puertas con líneas rectas que no llamaba la atención de nadie. Sin embargo, bajo esa apariencia conservadora, se encontraba el laboratorio tecnológico de Mitsubishi para el Campeonato Mundial de Rallys. Este vehículo ocultaba un sistema de tracción integral permanente, dirección en las 4 ruedas y un motor turboalimentado de 2 litros, que era una maravilla de la eficiencia. El Galant WR4 fue el precursor del legendario Lancer Evolution, y su secreto mejor guardado era su sofisticada gestión electrónica, capaz de distribuir el par motor entre los ejes de manera que el coche se adhería al asfalto como si estuviera sobre rieles, sin importar si la superficie era grava, nieve o barro. Era la personificación del lobo con piel de cordero, un coche que podía llevarte a la oficina durante la semana y ganar una etapa de un rally el sábado por la mañana.
Otro vehículo que suele ser ignorado por su diseño exterior es el Volvo 850 T5R. Durante décadas, Volvo fue sinónimo de cajas de zapatos seguras y aburridas. Coches para personas que valoraban la protección de sus hijos por encima de cualquier otra cosa. Pero en 1994, la marca sueca decidió romper ese molde desde dentro. El secreto del T5R fue una colaboración con Porsche para poner a punto el motor de 5 cilindros y el sistema de gestión del turbocompresor. Aunque por fuera seguía siendo un coche familiar cuadrado, por dentro escondía una potencia brutal y un carácter deportivo que se manifestaba en una aceleración contundente. El mundo se quedó atónito cuando Volvo decidió competir en el Campeonato Británico de Turismos con la versión familiar de este modelo, demostrando que una camioneta para llevar el mercado podía ser un arma de competición sumamente efectiva. El secreto aquí era la rigidez estructural de la plataforma sueca combinada con una afinación alemana de alto nivel, creando un clásico instantáneo que hoy es venerado por quienes saben mirar más allá de las líneas rectas. En los Estados Unidos, el Buick Regal T-Type y su posterior evolución, el Grand National, representan otro capítulo fascinante de esta historia. A principios de los 80, el Buick Regal era un coupé de lujo personal utilizado mayoritariamente por personas jubiladas que buscaban suavidad y cromo. Nadie esperaba que este coche se convirtiera en el terror de los semáforos. El secreto de Buick fue apostar por un motor de 6 cilindros en V con turbocompresor en una era donde la potencia americana todavía se asociaba exclusivamente a los grandes motores de 8 cilindros. Gracias a un sistema de inyección electrónica muy avanzado para su tiempo, estos coches lograban cifras de aceleración que ponían en evidencia incluso al Corvette contemporáneo. El acabado completamente negro de las versiones finales no solo ocultaba el cromo aburrido, sino que advertía discretamente sobre el oscuro secreto de potencia que residía bajo el capó. Fue un coche que desafió la jerarquía corporativa de General Motors, demostrando que un Buick aparentemente tranquilo podía ser la máquina más rápida de la calle. Incluso en el segmento de los coches pequeños y económicos, encontramos secretos asombrosos. El Mazda 323 GTX es un ejemplo perfecto. Para la mayoría de la gente, el 323 era simplemente un utilitario japonés fiable y económico para ir de un punto a otro sin complicaciones. Pero la versión GTX ocultaba un sistema de tracción a las 4 ruedas y un motor turboalimentado de 1 litro y 600 centímetros cúbicos, derivado directamente de la competición. Su secreto era una ligereza extrema, combinada con una entrega de potencia muy agresiva que lo hacía increíblemente ágil en carreteras reviradas. Mientras sus vecinos conducían coches familiares, pesados y lentos, los dueños de un GTX sabían que tenían en sus manos un coche de carreras disfrazado de utilitario cotidiano. Este modelo sentó las bases para que Mazda fuera vista no solo como una marca de coches prácticos, sino como una empresa capaz de inyectar pasión y tecnología de vanguardia en sus productos más modestos. Si hablamos de secretos tecnológicos profundos, no podemos olvidar al Volkswagen Passat con motor en W de 8 cilindros. A principios de los años 2000, el Passat era la berlina familiar por excelencia en Europa y Estados Unidos, conocida por su sobriedad y calidad de construcción, pero no precisamente por su exotismo mecánico. Sin embargo, bajo un capó que parecía igual al de cualquier versión de gasóleo, Volkswagen logró encajar un motor de 8 cilindros utilizando una arquitectura de W extremadamente compacta. El secreto era que este motor servía como banco de pruebas para la tecnología que más tarde se utilizaría en el Bugatti Veyron. Tener un Passat de 8 cilindros era como poseer un pedazo de un superdeportivo escondido en la carrocería de un coche de padre de familia. El sistema de tracción total de serie y un escape afinado para sonar de manera sutil, pero poderosa, completaban un paquete que pasaba totalmente desapercibido para la policía y los ladrones, pero que ofrecía una experiencia de conducción única en su clase. El Lancia Thema es otro coche que a menudo se confunde con un sedán italiano genérico de los años 80, compartiendo plataforma con el Saab 9000 y el Fiat Croma. No obstante, la versión conocida como 832 escondía un secreto que todavía hoy parece
una locura. Un motor de 8 cilindros en V de origen Ferrari, el mismo que montaba el 308 y el Mundial. Fue la primera y única vez que un sedán de tracción delantera recibió un corazón directo de Maranello. Por fuera, solo un pequeño alerón retráctil oculto en la tapa del maletero y unas llantas de diseño específico daban pistas sobre su naturaleza. El interior estaba recubierto de cuero de altísima calidad y madera. Pero el verdadero secreto era el sonido y la elasticidad de ese motor Ferrari que permitía al tema transformarse de un sedán ejecutivo en una sinfonía mecánica italiana con solo pisar el acelerador. Fue un experimento audaz que mezclaba la practicidad sueca de su plataforma con la pasión desenfrenada del motor italiano más famoso del mundo. En la historia reciente, el Ford Taurus SHO de finales de los 80 y principios de los 90 destaca como uno de los secretos mejor guardados de la industria americana. El Taurus original fue el coche que salvó a Ford, pero su imagen era la de un coche ovalado y blando para familias de los suburbios. El secreto de la versión SHO, que significa salida de alto rendimiento, estaba bajo el capó. Un motor de 6 cilindros en V desarrollado íntegramente por Yamaha en Japón. Este propulsor no solo era una obra de arte visual con sus colectores de admisión entrelazados, sino que tenía una línea roja de revoluciones altísima para los estándares americanos y una entrega de potencia muy suave y progresiva. El Taurus SHO podía competir con los mejores sedanes deportivos europeos de la época a una fracción del precio. Todo ello mientras se veía casi idéntico al coche que alquilarías en un aeropuerto. Su secreto era la fiabilidad japonesa combinada con el chasis americano. Una mezcla que creó una legión de seguidores que apreciaban la discreción absoluta de su potencia. No podemos dejar de mencionar al Mazda 626 con motor de ciclo Miller. A mediados de los 90, el 626 era el epítome de la berlina japonesa aburrida y eficiente. Pero en ciertos mercados, Mazda introdujo una variante que ocultaba uno de los sistemas de propulsión más extraños y avanzados de la historia. Un motor de 6 cilindros con un sobrealimentador de tipo tornillo que funcionaba bajo el ciclo Miller. Este ciclo permitía una eficiencia térmica mucho mayor al retrasar el cierre de las válvulas de admisión. El secreto era que este coche ofrecía el par motor de un motor mucho más grande, con el consumo de un 4 cilindros. Todo ello sin las vibraciones ni el ruido excesivo. Fue un alarde de ingeniería que Mazda decidió esconder en su coche más conservador, demostrando que la innovación tecnológica no siempre tiene que venir acompañada de un diseño extravagante. En el Reino Unido, el Rover 75 con motor de 8 cilindros es otro caso de estudio sobre secretos bajo la chapa. El 75 era un coche de diseño retro que buscaba apelar a la nostalgia de los tiempos dorados de la industria británica, con mucho cromo y maderas interiores, a menudo conducido por personas de avanzada edad. Sin embargo, hacia el final de la vida de la marca, los ingenieros decidieron realizar una transformación radical para albergar un motor de 8 cilindros de origen Ford y convertir el coche de tracción delantera a propulsión trasera. El secreto era que, a pesar de seguir pareciendo un coche tranquilo para ir a la iglesia, se había convertido en una máquina de derrapes con un rugido americano tradicional. Se tuvieron que realizar cambios estructurales masivos en el chasis para dar cabida al nuevo tren motriz, pero por fuera seguía manteniendo su apariencia distinguida y pacífica. Fue el último suspiro de genialidad de una industria que se negaba a morir sin antes crear un coche verdaderamente inusual. El Toyota Camry de finales de los 90 es quizás el coche que más define la palabra aburrido para millones de personas. Es el estándar de la fiabilidad y el transporte sin pretensiones. Sin embargo, en algunas regiones se vendió una versión con un motor de 6 cilindros en V que ocultaba un potencial sorprendente. El secreto aquí no era solo la potencia, sino la suavidad y el refinamiento de un motor que era esencialmente el mismo que se utilizaba en los modelos de lujo de Lexus. Un Camry V6 de esa época podía acelerar de 0 a 100 km/h más rápido que muchos deportivos compactos contemporáneos,
Todo ello mientras el conductor disfrutaba de un silencio absoluto y una comodidad soberbia. Su secreto era ser un coche de lujo disfrazado de electrodoméstico, una fórmula que Toyota perfeccionó para aquellos que querían lo mejor de la ingeniería sin llamar la atención de sus vecinos o de las autoridades. Incluso en la era de los vehículos utilitarios deportivos, encontramos ejemplos de este fenómeno. El GMC Typhoon y su hermano, el Cyclone, son camionetas que parecen sacadas de un catálogo de herramientas de trabajo de principios de los 90. Con sus formas cuadradas y plásticos sencillos, nadie esperaría que fueran capaces de superar a un Ferrari en una carrera de aceleración en línea recta. El secreto era un motor de 6 cilindros turboalimentado y un sistema de tracción total que permitía lanzarlos desde parado con una violencia inaudita. Estas camionetas ocultaban una tecnología de gestión de potencia que estaba años por delante de su tiempo, convirtiéndolas en leyendas urbanas. Eran herramientas de trabajo que habían sido poseídas por el espíritu de un coche de carreras, un secreto que solo se revelaba cuando el semáforo se ponía en verde y dejaban atrás a vehículos que costaban 4 veces más. Otro secreto fascinante se encuentra en el Renault Safrane Biturbo. El Safrane era el buque insignia de la marca francesa en los años 90. Un sedán grande y cómodo diseñado para ministros y ejecutivos que preferían el producto nacional. Era un coche elegante, pero algo monótono. Sin embargo, Renault decidió enviar algunas unidades a Alemania, específicamente a los preparadores Hart-G e Irmscher, para crear la versión biturbo. El secreto era un motor V6 con 2 turbocompresores y un sistema de tracción integral permanente, combinado con una suspensión pilotada electrónicamente. El Safrane Biturbo era capaz de viajar por las autopistas a velocidades altísimas, con una estabilidad envidiable, compitiendo directamente con los mejores productos de Mercedes-Benz y BMW. Fue un coche que ocultaba una ingeniería alemana de alto nivel bajo una piel francesa conservadora, una joya oculta de la que solo se fabricaron unos pocos cientos de unidades. En la historia de la marca Saab, el modelo 9000 Aero es el rey de los secretos. A simple vista, el 9000 era un coche sueco seguro y espacioso, con un diseño que no ha envejecido demasiado bien para algunos. Pero el secreto del modelo Aero era su motor turbo de 2 litros y 300 centímetros cúbicos que entregaba un par motor masivo en la zona media de revoluciones. De hecho, los datos oficiales mostraban que el Saab 9000 Aero era más rápido en la recuperación de 80 a 120 kilómetros por hora que un Ferrari Testarossa de la misma época. Su secreto era una eficiencia del turbocompresor optimizada para situaciones de adelantamiento en la vida real, convirtiéndolo en uno de los coches más efectivos y discretos para viajar por carretera a gran velocidad. Era la máxima expresión de la filosofía sueca, potencia útil y seguridad envuelta en una carrocería funcional y nada pretenciosa. Dale like, suscríbete y comparte. El Ford Contour SVT, conocido en Europa como Mondeo, es otro ejemplo de sedán familiar con un secreto deportivo. El Contour era un coche global de Ford diseñado para ser práctico y eficiente, pero la división de vehículos especiales decidió intervenir. El secreto fue una afinación profunda del motor V6 de 2 litros y 500 centímetros cúbicos, junto con mejoras en la suspensión y el sistema de escape que le daban un carácter muy similar al de un coche de competición europeo. Aunque por fuera solo se distinguía por unas llantas más grandes y parachoques sutilmente modificados, el Contour SVT ofrecía una experiencia de conducción táctil y comunicativa que avergonzaba a muchos coches deportivos de pura cepa. Fue un coche diseñado por entusiastas para entusiastas, escondido en el catálogo de uno de los coches más comunes de Estados Unidos. Incluso en marcas de ultralujo como Bentley, encontramos este fenómeno. El Bentley Turbo R de finales de los 80 parecía un bloque de granito con ruedas, un coche inmenso y pesado diseñado para la aristocracia que prefería la discreción. Pero el secreto del Turbo R era que, a pesar de pesar más de 2,5 toneladas, tenía una potencia y un par motor tan masivos que podía acelerar con la contundencia de un tren de alta velocidad. Los ingenieros de Bentley lograron el secreto de hacer que una mansión sobre ruedas
se comportara con una agilidad sorprendente gracias a una suspensión activa y a un motor turboalimentado de 6 litros y 3/4 que parecía no tener fin. Era el coche definitivo para cruzar continentes a velocidades prohibidas sin despeinarse, un secreto de potencia bruta escondido tras una parrilla de cromo y un interior de piel de alta calidad. El Chevrolet Impala SS de mediados de los 90 es otro coche que ocultaba un secreto bajo su apariencia de patrulla de policía. El Impala era el sedán grande por excelencia, utilizado masivamente por flotas de taxis y agencias gubernamentales. Pero la versión SER recibió el motor LT1 de 8 cilindros derivado del Corvette, junto con una suspensión reforzada y frenos de alto rendimiento. El secreto era su capacidad para mover una carrocería de acero masiva con una solidez y una velocidad que sorprendía a propios y extraños. Se convirtió en un coche de culto porque ofrecía la robustez de un vehículo de servicio público con el alma de un muscle car moderno. Por fuera, su pintura oscura y sus llantas de 5 radios eran la única pista de que este no era el coche de un oficial de policía cansado, sino una máquina de rendimiento serio. Mirando hacia atrás, estos coches nos enseñan que la ingeniería no siempre necesita de adornos para ser brillante. El secreto de estos modelos reside en que fueron diseñados por personas que amaban conducir y que encontraron la manera de inyectar esa pasión en vehículos que, sobre el papel, debían ser aburridos, ya sea por exigencias de homologación para la competición, por deseo de demostrar superioridad técnica o simplemente por el capricho de un directivo visionario. Estos coches nos recuerdan que nunca debemos juzgar un vehículo solo por su carrocería. Detrás de una rejilla de plástico barata o de unas líneas de diseño monótonas, puede esconderse un motor afinado por maestros artesanos, un sistema de tracción integral sacado de los rallies o una suspensión puesta a punto en el circuito de Nürburgring. La existencia de estos lobos con piel de cordero es lo que mantiene vivo el interés de los coleccionistas y entusiastas que buscan algo más que estatus social. Poseer un coche que parece aburrido, pero que oculta grandes secretos, es una forma de disfrutar del motor de manera pura y personal, sin necesidad de llamar la atención de los demás. Es un placer privado que se revela cada vez que el pie derecho presiona el acelerador y la máquina responde de una manera que su apariencia nunca sugeriría. Estos coches son testimonios de una época donde la ingeniería todavía tenía margen para la sorpresa y donde el secreto de la potencia se guardaba bajo llave en carrocerías de acero convencional. En el mundo actual, donde el diseño de los coches es cada vez más agresivo y exagerado, a menudo con grandes tomas de aire falsas y alerones innecesarios, estos clásicos discretos cobran aún más valor. Nos recuerdan que la verdadera elegancia y el verdadero rendimiento no necesitan gritar para ser notados. El secreto de un Mercedes hecho por Porsche, de un Lancia con motor Ferrari o de un Volvo que gana carreras familiares es la honestidad técnica. Son máquinas que cumplen su promesa de transporte diario, pero que guardan una reserva de capacidad extraordinaria para cuando el conductor decida exigírsela. Por eso, la próxima vez que veas un sedán cuadrado de los 90 o un utilitario japonés de aspecto sencillo, detente un momento y observa los detalles. Podrías estar ante uno de estos vehículos que, aunque parecían aburridos, ocultan secretos que pueden cambiar completamente tu percepción de lo que significa conducir. La durabilidad de estos secretos mecánicos es también digna de mención. Muchos de estos coches, diseñados con márgenes de seguridad amplios para soportar su potencia extra, han demostrado ser más fiables a largo plazo que sus contrapartes convencionales. El secreto de su longevidad reside en el uso de materiales de alta calidad y en una construcción más robusta. Un motor afinado para la competición o una transmisión reforzada suelen aguantar mucho mejor el paso de las décadas. Esto ha permitido que muchos de estos lobos con piel de cordero lleguen a nuestros días en perfecto estado de funcionamiento, listos para sorprender a una nueva generación de conductores que no sospechan lo que se oculta bajo ese capó de aspecto inofensivo. En conclusión, la historia de los coches, que parecían aburridos pero ocultaban grandes secretos, es una oda a la ingeniería creativa. Es el resultado de momentos únicos en la historia de las marcas,
donde se permitió a los ingenieros soñar y experimentar con plataformas comunes. Estos vehículos no solo nos transportan en el espacio, sino que nos cuentan historias de colaboraciones improbables, de innovaciones tecnológicas y de una pasión por el motor que trasciende las apariencias. Son, en definitiva, la prueba de que la belleza y la emoción pueden encontrarse en los lugares más inesperados, siempre y cuando estemos dispuestos a buscar el secreto que se oculta tras la normalidad aparente de un coche que a simple vista parece no tener nada especial que decir. La evolución de estos coches también refleja los cambios en las normativas de seguridad y emisiones. En el pasado, era más sencillo ocultar un motor grande en una carrocería pequeña, pero con el tiempo, las exigencias de refrigeración y los sistemas de protección contra impactos han hecho que las formas de los coches sean más predecibles. Sin embargo, el espíritu de estos secretos sigue vivo en algunos modelos modernos que, aunque no tan radicales como sus antecesores, siguen ofreciendo ese factor sorpresa. El secreto ahora suele estar en el software y en la electrónica, permitiendo que un coche eléctrico silencioso y de aspecto minimalista acelere con una fuerza que antes solo estaba reservada para los superdeportivos de gasolina más exóticos. Finalmente, el legado de estos coches reside en la comunidad de entusiastas que los mantiene vivos. Personas que dedican su tiempo a restaurar un Mitsubishi Galant Wigme R4 o a buscar las piezas específicas de un Lotus Carlton. Para ellos, el secreto no es un misterio, sino una fuente de orgullo. Saben que poseen algo especial, una pieza de ingeniería que desafía las convenciones y que representa un momento de libertad creativa en una industria cada vez más regulada. Estos coches seguirán rodando por nuestras carreteras, pasando desapercibidos para la mayoría, pero arrancando una sonrisa de complicidad a quienes conocen su historia y saben que, bajo esa apariencia aburrida, se oculta un corazón capaz de lo extraordinario. Este fenómeno también ilustra cómo la percepción de lo que es emocionante ha evolucionado. Lo que antes era considerado un coche ordinario puede ser visto hoy como un símbolo de ingenio y creatividad. La historia de estos vehículos nos recuerda que, en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, lo verdaderamente valioso a menudo se encuentra en los detalles ocultos. Cada vez que un aficionado comparte su historia sobre un coche aparentemente común, se revive el asombro de descubrir lo extraordinario. Así, la cultura automotriz se enriquece con cada relato, cada restauración y cada encuentro entre entusiastas, manteniendo viva la chispa de la curiosidad y la exploración en un universo donde, a menudo, lo que parece aburrido es solo el comienzo de una aventura fascinante. Además, no podemos olvidar el papel que juegan los foros y redes sociales en la preservación de estas historias. A través de plataformas digitales, los entusiastas de todo el mundo pueden conectarse, intercambiar información y compartir sus experiencias. Esta comunidad global se convierte en un refugio para quienes valoran la historia detrás de cada vehículo, fomentando un sentido de pertenencia y camaradería. Por lo tanto, el legado de estos coches no solo reside en su ingeniería, sino también en las conexiones humanas que forman a través de la pasión compartida por el automovilismo y la búsqueda de lo extraordinario en lo cotidiano. La historia de estos coches es, en última instancia, una celebración de la creatividad, la resistencia y el amor por la innovación que continúa inspirando a generaciones futuras. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.